sin duda. Le damos la bienvenida con esta introducción a Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. Como siempre, un gusto verla. Verónica, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Hay que decirlo también, vamos siendo así claros, había mucha expectativa en ciertos sectores más moderados que Juntos por el Perú, el Nuevo Perú en concreto, tuviera una participación importante realmente. Tienen una importantísima, que es la de Pedro Franque. Una importante también, por supuesto, como Anaí Durán, con quien hemos hablado aquí también. Pero había, pues, por ejemplo, quienes decían, oye, Campodónico podría ser un buen ministro de Energía y Minas, no lo fue, y así. Y hay carteras sumamente cuestionadas. Entonces, este también es un juego de equilibrio. Me imagino que ustedes no están del todo contentos, pero me imagino que también todavía tienen la esperanza de que el terreno se vaya allanando, o emparejando por lo menos. ¿Cómo la ve? Sí, primero que nada, Enrique, creo que sería importante para el país que todos asumamos, organizaciones políticas, medios de comunicación, asumamos que la campaña electoral se acabó, ya pasó, que hay un presidente elegido democráticamente por el pueblo y hay un Congreso elegido democráticamente por el pueblo, nos gusten o no nos gusten. Y lo que queremos ahora los peruanos es que se pongan a trabajar y a resolver tenemos ese los problemas del país. Y no nos gusta mucho, ¿no? Bueno, o rápidamente, no nos gusta ni el uno ni el otro. El Congreso ya está con 31% de aprobación. Así es la democracia, Enrique. Entonces lo que toca, insisto, es que todos, ¿no? Y nos incluimos nosotros, es que entendamos que ya pasó la campaña electoral y lo que nos toca es trabajar para resolver los problemas del país que lamentablemente no se escuchan en el debate público, político, pero que son los que aquejan a la gente, Enrique, o sea, y que no son menores. Estamos aún en plena pandemia, con el riesgo de enfrentar una tercera ola, con niños y niñas que llevan más de año y medio encerrados sin poder ir a clases, con 70 feminicidios en lo que va del año, con un balón de gas en nuestras casas que está costando, Enrique, 50, 60 soles según las regiones, en fin, problemas que atender hay. Entonces lo que toca es eso, que nos pongamos todos a trabajar. Las críticas, los debates son legítimos e incluso diría yo necesarios en democracia. Nosotros también como Nuevo Perú tenemos nuestras discrepancias, nuestras críticas que hemos hecho llegar internamente, que creemos es lo que nos corresponde en este contexto, pero una cosa, Enrique, es criticar, ¿no es cierto?, y otra cosa es pretender vacar al presidente de la República desde el día 1 de su mandato. ¿Hay esa intención? Eso es antidemocrático, eso es golpismo, Enrique. Por supuesto que sí, y hay quienes no han tenido reparos en decirlo públicamente. Hay congresistas que actualmente siguen desconociendo el resultado electoral. O sea, no olvidemos que hace apenas 30 días atrás, ¿no es cierto?, teníamos todavía, ¿no?, un sector político que seguía alegando un fraude del cual nunca mostró una sola prueba, del cual, dicho sea de paso, terminó confesando que no tenía ninguna prueba, ¿no es cierto?, y sin embargo tuvo secuestrado al país durante más de mes y medio, paralizándonos en una situación que no se puede volver a repetir. Que gobierne el gobierno, que el Congreso fiscalice, legisle, dejemos que las autoridades empiecen a hacer su trabajo y sobre la base de los hechos, no de los prejuicios, de las campañas de miedo y de terruqueo, sino sobre la base de las políticas y de los hechos, juzgaremos y que el pueblo, el soberano, juzgue. Ahora, aquí hay prejuicios, pero también hay un poquito más, ¿no? O sea, hay ministros, digamos, hablando del terruqueo, que parecen salir de una expresión de cierto espectro de la izquierda que parece no haber procesado bien lo que se vivió y que le cuesta condenar a Sendero Luminoso como debe ser. ¿El gobierno no se disparó al pie con esas designaciones? Enrique, el presidente y el propio presidente del Consejo de Ministros han sido muy claros y tajantes en varios momentos en su deslinde, ¿no es cierto?, con todas las formas de violencia y de terrorismo. Si así no hubiera sido, Enrique, nosotros como Nuevo Perú no estaríamos participando de este gobierno. ¿Ustedes están satisfechos con eso? Nosotros estamos trabajando, apoyando este gobierno sobre la base de un acuerdo político que incluye, por supuesto, el respeto irrestricto a la democracia y a la paz, ¿no es cierto?, a la gobernabilidad, y un programa de cambios que es por el cual ha votado el pueblo. Pero yo sí noto, Enrique, que hay que decirlo,
una campaña de estigmatización hacia quienes, ¿no es cierto?, tuvieron encargos de líderes sociales o sindicales que lamentablemente en nuestro país son permanentemente criminalizados, ¿no? Hay que decirlo, Enrique, con todas sus letras. Maraví se refiere al señor. Mira, en general, yo he visto con indignación el domingo un reportaje en el que prácticamente se insinuaba que los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, del cual tengo el honor, ¿no es cierto?, de haber sido parte, de la cual tengo el honor de haber sido parte, prácticamente tildándolos a todos de violentistas, extremistas, por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Efectivamente, pretendían, ¿no es cierto?, descalificar al premier, pero de paso, ¿no?, estigmatizar a toda una población estudiantil que no merece ese tipo de trato, Enrique. Ahora, eso, por supuesto, no exime a los ministros de la crítica, de la vigilancia, ¿no es cierto?, de la cual nosotros también vamos a ser partícipes, Enrique. Y hay otras cosas que, por supuesto, creo que, digamos, hubiera sido bueno si hicieran de otra manera. En particular para nosotros es importante que haya una mayor participación de mujeres. Ojalá cuando el presidente de la República, según sus prerrogativas, decida hacer algún cambio, considere este tema. Creo que también no se pusieron los filtros, ¿no es cierto?, adecuados para los altos funcionarios. Sin embargo, Enrique, también hay que reconocer que el presidente de la República tuvo una voluntad de enmienda. Convocó al Contralor General de la República para pedirle que revisara exhaustivamente todos los nuevos nombramientos para asegurarse de que cumplieran con el perfil correspondiente. Creo que esa es una señal, ¿no es cierto?, saludable, ¿no?, y una expresión de que hay una voluntad de corregir y de mejorar las cosas. Y también, Enrique, yo particularmente valoro que en este gabinete, con todas las críticas que podamos tener, se exprese por fin, por primera vez en la historia de nuestro país, la diversidad de nuestro pueblo. Por primera vez. Con un ministro de Agricultura, por ejemplo, un paisano mío, cusqueño, líder campesino, ¿no es cierto?, que conoce lo que es el trabajo en la tierra, en la chacra, que conoce la realidad de los pequeños agricultores, ¿no?, y que está cumpliendo una buena labor, según mi percepción, ¿no? Claro, eso lamentablemente incomoda a algunos, hay que decirlo. Incomoda que esa diversidad que durante años quiso ser borrada de pronto se vea así expresada. Ellos preferirían seguir en la lógica de la colonia, donde una pequeña élite, una pequeña argolla, limeña principalmente, se rotaba los cargos de gobierno en gobierno. O un grupito de lobistas, Enrique, ¿no es cierto?, pasaba de grandes empresas, directorios o recomendados de grandes empresas al Estado, en una puerta giratoria infinita, confundiendo luego lo público y lo privado. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. ¿Somos un país más diverso que eso, Verónica? No hay un discurso, por supuesto es reivindicativo, importante y algo de cierto hay, pero eso de que la realidad colonial no se detuvo, ¿no es un poquito reduccionista? Pero hay quienes, Enrique, están anclados justamente en el pasado, cuando el país, y parte de lo que nos ha dicho el pueblo peruano a través de su voto en este último proceso electoral, está demandando justamente que se reconozca esa diversidad cultural, esa diversidad territorial, y por eso me parece valioso, importante que el presidente, por ejemplo, haya exigido a sus ministros que estén en la cancha, en las regiones, con la gente, donde las papas queman, al lado de la gente. Eso me parece importante, habrá que valorarlo, cuánto lo cumplen o no. Me parece importante, Enrique, por ejemplo, que hoy en este consejo que se ha tenido con los gobiernos regionales y locales, el presidente haya propuesto que se realicen una serie de reuniones macrorregionales con las provincias, los distritos, para tratar los problemas que realmente preocupan a la gente, Enrique. Entonces, por supuesto, por el momento son gestos, ¿no es cierto? Y habrá que ver cuánto de eso luego deriva en políticas, en medidas concretas, y ahí estaremos vigilantes y propositivos como creo que nos corresponde. Usted aclara que sus diferencias las expresa sobre todo por los canales internos, no todas, porque ha sido también crítica en determinados puntos abiertamente, pero que las procesa por canales internos. No parece ser el estilo del señor Vladimir Cerrón, ¿no? Es un factor disruptivo realmente el señor Cerrón. Usted me dice, tenemos que ponernos a trabajar, hay urgencias, es cierto, pero el primer francotirador parece él, y es quien llevó en su partido al candidato. Entonces ahí como esa parte
cómo se calma, cómo se cambia, si se va a cambiar, si va a terminar en una ruptura necesariamente. ¿Qué hacer? Mire, ¿Qué hacer ahí? yo creo que hay todavía, como te decía al inicio, una suerte de delirium tremens postelectoral todavía, ¿no es cierto? Entonces, que cada quien sigue viendo sus propios fantasmas, ¿no es cierto? Y creo que es tiempo de poner paños fríos, de dejar que el polvo se asiente, que el ruido se disipe, que cada quien encuentre su lugar y su rol y nos pongamos a trabajar. Insisto, las críticas son legítimas, el Congreso tiene su rol, la oposición tiene su rol, pero por favor dejemos de hablar de vacancia, ¿no es cierto? A menos de 30 días del inicio del mandato del presidente Castillo, dejemos de hablar de cierre del Congreso, dejemos de llenarnos de emociones, ¿no? Que lo único que hacen es alejar a las instituciones y a la democracia de la gente, porque comentábamos, Enrique, antes de iniciar la entrevista, que lamentablemente todo este ruido y caos, ¿no?, le está restando legitimidad al presidente de la República, pero también al Congreso de la República. ¿El Congreso tiene 31% de aprobación? O sea, ya 60% de desaprobación. Su papel de contrapeso, digamos, ya no es tan pesado, ¿no? Y el presidente ha perdido 15 puntos en las encuestas, estamos hablando de un mes, recién va a cumplir un mes, eso debería preocuparle también a él, ¿no? Así es, Enrique, por eso, mira, con un presidente que tiene más de 40% de desaprobación, ¿no es cierto?, que es una alerta, creo yo, para él, para el gobierno, y un Congreso que tiene más de 60% de desaprobación, yo creo que los demócratas haríamos bien en poner paños fríos, porque si seguimos en este ruido y pelea incesante, por llamarlo de alguna manera, la gente que todavía cree en la democracia, que todavía cree en las instituciones, va a perder la fe, ¿no es cierto? La democracia en sí misma va a perder credibilidad y eso sería muy peligroso. Entonces, creo que el mensaje para el presidente está claro, que empiece a trabajar con sus ministros, resuelva los problemas del país y creo que para el Congreso de igual manera, que haga las críticas que corresponde, pero en función de lo que preocupa a la gente, Enrique, el costo de la vida, cómo reactivamos la economía de manera eficaz, eso es lo que hoy deberíamos estar discutiendo. Yo saludo, por ejemplo, que se haya dado este bono Yanapay de parte del gobierno, que se haya anunciado, esperemos que se ejecute lo más rápida y eficazmente posible, pero deberíamos discutir, por ejemplo, sobre la necesidad de programas de empleo juvenil, sobre la necesidad de programas de crédito no barato para MIPES, para mujeres en particular, cómo hacer para abaratar el costo del gas en el corto plazo, y sé que el presidente y su gabinete están trabajando en ello, pero también cómo relanzamos, por ejemplo, la masificación del gas, Enrique. ¿Cómo es posible que teniendo gas natural aquí en el Perú, en Cusco, en Ucayali, en Piura, estemos pagando balones de GLP, de gas licuado de petróleo, amarrados a los precios internacionales, teniendo nuestro propio gas, que hasta ahora no usamos? Entonces, discutamos eso, que el gabinete se ponga a trabajar en eso, que el Congreso fiscalice, legisle y empecemos a avanzar. Vamos a ver entonces cuál será el desempeño del gabinete allí. Una movida como la del Acuerdo Nacional, que presentó una agenda muy concreta, ¿no? O sea, unificación del sistema de salud, reforma de justicia, etcétera. Reforma política que incluye, por cierto, si no la eliminación, un realmente control, un ajuste de la vacancia presidencial y de la cuestión de confianza. ¿Ese podría ser un buen primer paso para sentarse a conversar? Yo creo que una vez más, ¿no?, el presidente de la República ha demostrado voluntad de diálogo, ¿no?, de concertación. Saludo que se hayan hecho presentes los distintos actores políticos, las distintas instituciones, ¿no? Y efectivamente ha sido una muestra de que cuando se ponen temas de agenda sobre la mesa, concretos, se puede dialogar. Y creo que ese es un poco lo que debería, ¿no?, marcar, ojalá, esta nueva etapa después del voto de confianza que espero pueda recibir el gabinete del Congreso, que no significa un cheque en blanco, ¿no es cierto? Nadie está planteando eso, todo lo contrario, tocará seguir vigilando, fiscalizando, pero pongámonos todos ya a trabajar, a poner el hombro, a resolver los problemas del país, los más urgentes, pandemia, reactivación de la economía, ir viendo cómo implementamos de manera más decidida el retorno presencial, ¿no?, de nuestros niños y niñas. Perdóname, Enrique, que insista con esto, pero como mamá también me duele y lo converso con muchas madres de familia y nos duele, ¿no es cierto? Y también vayamos viendo los temas de fondo, Enrique, y nosotros como Nuevo Perú en particular creemos que
cuando pase un poco toda esta tensión inicial, podamos también discutir los cambios de fondo, ¿no? La necesidad. ¿Cuáles son los cambios de fondo que este gobierno debería hacer? Más allá del gobierno incluso, lo que creo que nos involucra a todos los actores de la sociedad, como lo hemos discutido varias veces aquí, Enrique, en tu programa, es la necesidad de un nuevo pacto social, de una nueva constitución, ¿no? Que no es contradictorio, como dicen algunos, con atender la emergencia. No, ahorita la prioridad es vacunas, reactivación de la economía, chamba para la gente, gas barato, de acuerdo. Pero luego vayamos viendo, ¿no?, en otros espacios, cómo vamos discutiendo estos temas de fondo. Yo creo que temas como, por ejemplo, lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no?, esto de la vacancia, de la cuestión de confianza que está establecido en la Constitución, es necesario que se discuta, pero no de manera aislada, sino como parte de una discusión más integral, ¿no?, de qué tipo de Estado necesitamos, cómo lo hacemos más descentralizado, más cercano a la gente, más participativo, y creo que eso convendría que se discuta en el marco de este proceso constituyente que ojalá podamos lanzar un poquito más adelante, ¿no? Que al Congreso actual en su mayoría no le gusta, pero bueno, en fin. Usted ha hablado con el presidente Castillo, ha hablado varias veces. El nombre de Verónica Mendoza ha vuelto a saltar para una posibilidad de gabinete, etcétera. Eso ya sabemos todos cómo los rumores y los trascendidos, pero a veces el río suena porque piedras trae. ¿Qué impresión le da el presidente por ese lado? ¿Qué impresión? Porque si usted no se ha parado de esta alianza y está ratificando este apoyo, es porque algo, digamos, ha captado en sus conversaciones con el presidente. Enrique, es porque nosotros suscribimos un acuerdo, ¿no es cierto?, de cara a la segunda vuelta, porque trabajamos juntos en el plan del Bicentenario, que fue presentado a la ciudadanía y que es el que recibió, ¿no?, la confianza de la gente. Nos sentimos, ¿no?, incluidos, reconocidos en nuestras propuestas, en lo que fue su mensaje presidencial del 28 de julio, que creo que es el marco, ¿no?, de su gobierno. Ahí ha trazado las grandes líneas, ¿no es cierto?, lo que él quiere hacer, y espero que el jueves el presidente del Consejo de Ministros precise, ¿no?, cómo se va a hacer efectivo ese anuncio, ¿no?, del presidente de la República. Es en ese marco que nosotros seguimos colaborando, trabajando con el gobierno, ¿no? Y es en ese marco que queremos llegar también nuestras propuestas, nuestras críticas constructivas, mientras... ¿Usted siente que no se han salido de esos parámetros? No, Enrique, yo sí esperaría, sí, un poco más de iniciativa, pero entiendo también que, bueno, el presidente está preocupado, ¿no?, por esta sucesión de acusaciones, amenazas de vacancia, ¿no?, que, claro... ¿Puede temer el presidente que el Congreso se le complique realmente? Por ejemplo, si toma un camino más propio. Mire, él creo que tiene mejor, ¿cómo decirlo?, mejor disposición y buena fe que yo podría tener, ¿no? Él ha dicho incluso el día de hoy, me parece, ¿no?, que espera sinceramente que el Congreso, escuchando a quienes representan los congresistas, den este paso, ¿no?, de sentarse a dialogar, de empezar a trabajar juntos, y bueno, yo me sumo en todo caso a su deseo, ¿no? ¿Cómo va la inscripción de Nuevo Perú? ¿Cómo está la situación dentro del partido? Muy bien, Enrique, me das la oportunidad justamente para anunciar que el día de hoy hemos presentado a los organismos del sistema electoral el levantamiento de observaciones que nos hicieron al expediente que presentamos, ¿no?, con las adhesiones de más de 25.000 ciudadanos, los comités en todas las provincias. Entramos ahora en una etapa que se llama de fiscalización, donde el jurado verifica que los locales partidarios estén abiertos y todo lo demás, y bueno, esperamos que ojalá en unos 3 meses aproximadamente podamos ya estar reconocidos formalmente, legalmente, y aprovecho para agradecer a todo el equipo de la Comisión de Inscripción y a todos los ciudadanos que se han adherido al Nuevo Perú. Sepan que vamos a seguir trabajando, ¿no?, con los principios y las propuestas que siempre hemos levantado. Y sin duda se van a presentar a las elecciones regionales y municipales del próximo año. Por supuesto, Enrique, ese es también nuestro... Pero vamos por partes. Primero concentrémonos en sostener, ¿no?, a este gobierno por el bien de todos los peruanos. Sostener este gobierno es una palabra bastante significativa. Entonces, gracias, Verónica Mendoza, a ti, Enrique, buenas noches. por acompañarnos esta noche.